Bueno, gente de YouTube, como dice que andan, hoy vamos a resolver, estuvieran ahí resolviendo algunos ejercicios y vamos a hacer acá en lo que queda de, de la cursada, vamos a resolver algunos ejercicios, ¿no? Los ejercicios esos que estuvieron resolviendo de la guía, de las guías nuevas esas, actividades, de actividad. Ay, Brian, que hablaras bien. Bien, así que vamos a resolver los ejercicios. Yo sé que no todos terminaron de resolverlo, así que vamos a aprovechar y vamos a resolver el primero, el segundo y el tercero. Vamos a tratar de resolver los tres. Voy a hacer el primero, vamos a hacer el primero. Dice así, dice, se desea un programa... Estoy bien, estoy compartiendo, ¿no? Sí. Sí, Un sí. flyback de internet. Bien. Sí. Dice, se desea un programa que permita ingresar un número entero positivo mayor a 1, llamado n, y muestre por pantalla el mínimo divisor y el máximo divisor de n. En el caso del mínimo divisor, mostrar el divisor más chico distinto a 1 y n. Ok, bueno. Y en el caso del máximo divisor, bueno, un número más grande distinto de 1 y n. En caso de que no se encuentre un mínimo divisor y un máximo divisor, n, indicar que n es primo, básicamente. Eso es lo que está diciendo. Bien, lo primero que uno tiene que hacer acá, cuando se encuentra con una problemática así, es aplicar lo que se conoce como pensamiento crítico. Pensamiento crítico es preguntarse, hacerse todas las preguntas para que no hayan dudas con respecto a lo que dice el enunciado, a lo que se está pidiendo. Fijémonos, vamos a tener algunas cuestiones, algunas cuestiones. Dice, se desea que permita un número positivo mayor a 0. ¿Qué significa esto? ¿Qué me está indicando a mí el enunciado con esto? A ver, los escucho, ¿no? ¿Qué me está indicando? Que el número tiene que ser mayor a 0. No, Mayor a 1, perdón. tampoco. Hola, que no pueden ser ni negativos, ni cero, ni el número uno. No, que no puede ser, Que tampoco. Yo entiendo lo que dijeron tanto. Yo entiendo lo que dijo Ludmila y lo que dijo Sebastián. Estoy siendo un poco, ¿cómo se le dice? Estoy siendo un poco, ¿Malo? claro. Voy a decir otra cosa, pero estaba tratando de buscar una palabra distinta. No sé si usted, en su barrio sí es así, pero el mío sí es de ser un poco perro, pero no sé si... Claro, bueno, estaba buscando, claro, es que cruel, también se me vino cruel, perro, bueno, estoy siendo un poco perro, ¿eh? Pero fíjense lo siguiente, cuando me dice se desea un programa que permita ingresar un número entero positivo mayor a 1, me está diciendo que el número que se va a ingresar va a ser un número mayor a 1. Va a ser. No es que puede ser, va a ser. Es una certeza. Porque si yo te dijera puede ser, entonces tengo que validar. Porque capaz que no lo es. ¿Me explico? Sin embargo, con esto lo que está diciendo es que va a ser un número mayor a 1. Siempre. ¿Se entiende? Más, el que diga entero positivo es redundante. Porque ya está diciéndome que es mayor a 1. ¿Ok? Así que eso ténganlo en cuenta. Porque esto lo que nos está diciendo justamente es eso, que va a ser un número mayor a 1. No me está diciendo, puede ser un número mayor a 1. No. Dice que va a ingresar un número entero positivo mayor a 1. Punto. Por eso es que yo les decía que lo que ustedes me dijeron, si bien entiendo el punto a donde querían llegar, semánticamente
no estaban diciendo lo que decía el enunciado. ¿Bien? Bueno, y dice mayor llamado, bla, bla, n. Y ahí es donde empieza a aparecer dos palabras, mínimo divisor y máximo divisor. Entonces, ¿qué significa un divisor? ¿Qué es un divisor? Un número que divide a otro y el resto da cero. Bien, exactamente. Un divisor es cuando vos tenés un número que al dividirlo por otro, dijes, que tenés un número que dividido por otro, el resto da cero. ¿Ok? Eso es un divisor. O sea que básicamente lo puede dividir. Bien. Un divisor son todos los números que pueden dividir al número. ¿Ok? Y estamos hablando de siempre divisiones enteras. Entonces, cuando estamos hablando de mínimo divisor, es el número más chiquito por el cual se puede dividir. Si yo, por ejemplo, elijo el 8, el número más chiquito por el cual puedo dividirlo es el 2. ¿Bien? Porque 8 dividido 2, el resto da 0. Y lo mismo va a pasar con el máximo divisor. Es el número más grande por el cual yo puedo dividir. En el caso de 8, es el 4. El 4 es el número más grande por el cual yo puedo dividir. Porque 8 dividido 4 me da 2. ¿Estamos hasta acá, gente? Y si yo no encuentro ni máximo ni mínimo divisor, significa que no es divisible por ninguno. Como no es divisible por ninguno, es un número primo. ¿Ok? Como el 11, por ejemplo. El 11, si ustedes se fijan, no es divisible, no tiene mínimo divisor. Ni tampoco máximo. Entonces, es un número primo. Porque el único que los puede dividir es el 1 y el mismo. ¿Bien? Entonces no tendría ni máximo ni mínimo. Por lo tanto, es un número primo. Ahora, ¿cómo yo detecto cuando un número, o mejor dicho, cómo yo detecto cuál número es divisor de n o cuál es el número más chico divisor de n? Primero lo que tengo que ver es de todos los números que hay, cuáles de ellos son divisores de n. Y acá, ¿cuáles son la cantidad de números o cuáles números yo debería verificar a ver si son divisores de n? Para saber si un número es divisor, mínimamente van a ser todos los números menores a n. Un número mayor a n nunca va a ser un divisor de n. Yo no puedo dividir el 2 por un número más grande que el 2. ¿Ok? No se puede. Entonces, sacando esa conclusión, podríamos decir que para verificar si un número es divisor, tengo que comprobar todos los números menores a n. Y fíjense que incluso acá en el mismo enunciado le especifica. Tengo que verificar todos los números entre el 1 y el n. ¿Ok? Entre esos dos. Entonces voy a verificar por el 2, por el 3, el 4, el 5 y así voy a ir encontrando cuál es el divisor. Una vez que encuentro cuál es el divisor, tengo que ver si es el máximo, o sea, si es el más grande o es el más chico. Pero primero vamos a tratar de identificar cuáles son los divisores entre los números. Bien, entonces, para saber cuáles son los divisores entre los números, ¿qué podríamos utilizar nosotros? Para ir, para ir viendo los números entre el 1 y n. ¿Qué podríamos utilizar nosotros? En este caso sería un for. Bien, entonces vamos acá, voy a crear un proyecto simple, código simple, y acá vamos a poner, vamos a necesitar un entero que va a ser el número, bien, o n, y luego vamos a poner cout, vamos a decir ingrese n, sein n, ¿ok? Y luego lo que vamos a hacer es poner el for, que va a empezar. ¿Desde qué número? ¿Desde qué número empezaría?
desde el Uno. 2. No, porque no debe empezar del 1. Fíjense que son los números entre el 1 y n. Bien, o sea, son el 2, 3, 4, 5 hasta n-1. El 1 y n no incluye, porque nosotros tenemos que buscar cuáles son los divisores. 1 siempre es divisor. Entonces yo no puedo compararlo con el 1, porque siempre va a ser verdadero. Entonces, tengo que empezar con el segundo, el 2. Y luego vamos a ir hasta qué? Hasta Menor a n-1. número. Exactamente. Para llegar a n-1, puedo preguntar directamente que sea menor al número que ingresé. Luego hago ahí más. Ahora, por cada repetición, yo lo que voy a ver es si el número es divisible por la variable de control, en este caso, para que vaya verificando si es divisible por 2, por 3, por 4, por 5 y así hasta que llegue al final. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si un número es divisible? Habíamos dicho que era cuando al dividirlo el resto era 0. Entonces vamos a preguntar si n dividido i, el resto me da 0, entonces es divisor. Vamos a poner acá un cout. Vamos a decir i es divisor de n. ¿Ok? Y con esto vamos a ejecutarlo para ver si efectivamente con esto nos podemos dar cuenta si es un divisor. ¿Eso qué significa? Que si yo, por ejemplo, ingreso el 8, me debería decir que el 2 y el 4 son los divisores. ¿Bien? El 2 es divisor de 8, 4 es divisor de 8. ¿Ven? Entonces, con esto yo ya sé cómo me doy cuenta que es un divisor. Ahora, ¿el enunciado me pide que muestre los divisores? No, te pide que muestres el mínimo y el máximo. Bien, el máximo divisor y el mínimo divisor. Acá, en este caso, ¿cuál va a ser el mínimo? El 2. El 2. Fíjense, si yo voy del más chico al más grande, una forma de darnos cuenta de quedarnos con el primero, una forma de quedarnos con el más chico es básicamente buscando el primero. El primero que aparece que es divisible por 2. Porque si estamos yendo del más chico al más grande, el primero que va a aparecer es el más chico de todos los divisores. Si no es el 2, va a aparecer el 3. Si no es el 3, va a aparecer el 4. Si no es el 4, va a aparecer el 5. Y así sucesivamente. Le podés ¿Ok? agregar la condición que si n resto i es igual a 0 a la primera condición y en esa misma condición i es igual o activar una bandera. Acá Si hay es varias soluciones que se pueden dar. Fíjense, primero vamos a poner entero mínimo divisor, ¿no? Entonces, una posible solución, o sea, en algún lado yo tengo que hacer, una vez que me doy cuenta que es divisor, en algún lado voy a tener que hacer esto, ¿no? Esto es lo que voy a tener que hacer, en algún lado. Bien, entonces, si es divisor, lo vamos a quitar. Si es divisor, lo guardo. Ahora, si yo muestro esto, ¿qué me va a mostrar en realidad? Vamos a ejecutarlo. Fíjense, pongo el 8. ¿Qué me está mostrando? 4. No, pero ¿qué? Ya sé que estamos, ya hay un 4, pero ¿qué El significa el 4? primero. No, No, te muestra el último divisor. exactamente. Fíjense que ahí Milagros dijo el máximo. Y es muy curioso porque es el máximo, y bien como dijo Díaz, el máximo es también el último. Porque vos fíjate que acá en sí, esto que yo hice acá es lo que conocemos como algoritmo de último. ¿Ok? Que va sin condición, verifico, guardo. Siempre me voy a quedar con el último, en el último que cumpla esa condición. Porque cada vez que se cumple se reemplaza. Entonces, esto lo hacemos para buscar el último.
Entonces, sin querer, resolvimos una parte, que sería lo del último. Entonces, este no es el mínimo, es el último, es el máximo, porque es el último que ingresé. Como voy de menor a mayor, el último va a ser el más grande. ¿Se entiende? El último, en este caso, va a ser el más grande. Entonces lo guardamos como último. Acá lo estamos guardando como mínimo, pero ahora lo vamos a arreglar. Entonces, en vez de poner mínimo, ponemos máximo y guardaríamos acá el máximo y mostraríamos acá el máximo divisor. Entonces, con esto resolvemos el máximo. Bien, ahora, esto lo que hace me guarda el último. ¿Cómo puedo yo darme cuenta? ¿Cómo puedo yo guardar el primero? Tendríamos que aplicar el concepto del algoritmo del primero. ¿Alguna vez usaron el algoritmo? Sí, hicieron varios ejercicios de algoritmos del primero. ¿Cómo se dan cuenta cuándo es el primero de algo? Puede ser cuando activas y desactivas una bandera o cuando directamente preguntas si la I es igual a 1 o en este caso 2. Bien, yo no puedo preguntar si es igual a 1 porque me está diciendo que es con I igual a 1 o 2 en este caso, es el primer número que yo estoy verificando. Y no es así. No tiene que ser con el primer número que verifico. Tiene que ser el primer número Claro, que, eh, divisor. que sea un divisor. Entonces, acá podemos hacer tres estrategias. La primera es con un contador. Entonces pongo entero, cantidad, que son cero. Entonces, sí, le vamos a poner cantidad de divisores. Entonces, si es un divisor, lo sumamos. Y luego preguntamos, si el cantidad de divisores es igual a 1, significa que es el primero. Entonces, mínimo es igual a I. Esto que yo puse acá es lo que se conoce como algoritmo del primero. Este es lo que se conoce como algoritmo del primero. Siempre se resuelve así. O sea, el algoritmo del primero, ustedes cuando tienen que buscar el primero de algo, siempre es poner un contador. Cuando se cumple ese algo, cuentan. Si es el primero, lo guardan. Fin de la historia. La ventaja, lo bueno que tiene el contador es que también me permite buscar el segundo, el tercero, el cuarto, porque es tan simple como ir cambiando los numeritos acá. Pero esta es una forma de solucionarlo. ¿Ok? Y con esto ya lo tendríamos hecho. Fíjense que al ejecutar voy a poner, por ejemplo, el 15. Van a ver que el mínimo es el 3 y el máximo es el 5. ¿Mm? Vamos a probar otro. Por ejemplo, el 30. Vamos a poner el 30. Fíjense, el mínimo es el 2 y el máximo es el 15, porque es el número más grande por el cual yo puedo dividir al 30, que sería 15. Y el mínimo es el 2. ¿Ok? ¿Estamos, gente? Brian, ¿me podrías explicar de vuelta después de lo de que el máximo era el último? Ah, ¿esto? Sí. Claro, ¿por qué el máximo es el último? Porque si yo voy buscando los divisores, es que voy buscando divisores acá, los No, divisores perdón, los... era de que el mínimo era el último. No, no, el mínimo no es el último. El Porque máximo es el último. vos habías puesto mínimo y te dio el 4 como último, como máximo. Yo lo que hice fue, una vez que encontré que es un divisor, lo guardé como mínimo y lo mostré. Al mostrarnos nos dimos cuenta que en realidad lo que estaba mostrando era el máximo, no el mínimo. Y entonces ahí es donde hicimos esto. Guardamos el máximo, no el mínimo. Y ahora verificamos, vimos qué algoritmo podríamos hacer para buscar el mínimo. Eso es lo que hicimos.
¿Estamos o no? Profe, yo cuando se puso a ver lo del contador, tuve que ir a echar a los chicos que cortan el pasto porque de repente no escuché nada y me perdí esa parte. ¿Por qué un contador? Porque es el algoritmo del primero. Cuando vos aplicás el algoritmo del primero, lo que haces es pones un contador, lo contás cuando se cumple la condición que querés buscar cuál es el primero. En este caso, quiero buscar el primer divisible. Entonces lo cuento y después pregunto si es el uno, significa que es el primero y lo guardo. Si al contar me da 1, es el primero. Porque después si pasa de nuevo por acá, esto va a valer 2. Entonces no va a ser 1 y va a irse. Ah, genial. Pero esta no es la única solución de búsqueda de primero. Fíjense, vamos a crear otro y vamos a hacer otra forma de solucionar esto. Por ejemplo, con banderas. ¿Ok? En este caso es primero. Ahí está. En este caso le digo que es primero true. Entonces estamos usando una bandera. Para este caso, la bandera de 2 estados. Bien, pues las banderas pueden tener varios estados. Puede haber 1, 2, 3. Bueno, uno no. Pero puede tener 2, 3, 4, 5, la cantidad de valores que puedas tener. Pero en este caso es una bandera de 2 estados. ¿Es el primero o no es el primero? Como es una bandera de 2 estados, usamos un booleano directamente. Entonces ponemos acá, es el primero. Entonces, acá lo que yo hago es, en vez de hacer esto de contar, lo que voy a hacer es preguntar si es el primero, lo guardo y ahora yo le pongo en falso. Entonces, ya lo pongo en falso. Entonces, si es el primero, lo pongo en true. Bien acá, si es divisible, pregunta, ¿es el primero? Si esto es verdadero, va a guardarme el mínimo y lo va a poner en falso. ¿Para qué? Para que la próxima vez que pregunte si es el primero, le dé falso y se vaya y lo guarde solamente como máximo. ¿Ok? Esta es otra manera de solucionarlo. Entonces pueden utilizar contadores, como es en este caso, o banderas, como es en este caso. Otra manera de solucionar. Y de vuelta, es el mismo. Así como se solucionan el algoritmo de primero, el primero de algo. Puedo solucionarlo contando o puedo solucionarlo bandereando con las banderas. ¿Estamos? Pero hay otra manera más para resolver eso. Voy a ver acá. Y esta otra manera es utilizando un valor absurdo en mínimo. Por ejemplo, 0. Fíjense, yo estoy buscando el mínimo de qué. ¿Mínimo de qué? ¿El mínimo qué? De un divisor. Un divisor. ¿Y un divisor puede ser 0? No. No. ¿Eso qué significa? Que nunca mínimo va a ser 0. O sea, el 0 para mínimo es un valor absurdo. No tiene sentido. Es ilógico que mínimo contenga un 0. Bien. Entonces, esto lo que nos permite a nosotros es utilizar ese 0 como valor de referencia. Cosa de que si al llegar a encontrarme con que mínimo tenga 0, significa que es la primera vez con que estoy encontrándome con esa situación. Entonces yo lo que hago es pregunto, si mínimo es igual a 0, lo guardo. ¿Por qué? Porque una vez que esto se cumple y se guarda, nunca va a ser 0. Porque no hay divisor que sea 0. Entonces, hacemos esto. Y esto que tenemos acá, que yo lo voy a poner aparte para que a ustedes le quede separado, es lo que se conoce como valor absurdo.
¿Ok? Esta es la forma de solucionarlo con un valor absurdo. Un valor absurdo es un valor que no tiene sentido, no tiene lógica. No es lógico que tenga un valor. Como el cero. Mínimo no va a tener cero porque estamos hablando de divisores y el cero no es un divisor. Entonces, es un valor absurdo. ¿Para qué? Para utilizarlo como señalización, como bandera, algunos les dicen. Pero no, es eso. Pero sigue siendo el mismo algoritmo de búsqueda del primero. ¿Ven? Son distintas, tres formas de buscar el primero. Decime, Nicolás. Hola, Brian. Tú una pregunta. Nosotros creo que fue hace 2 clases, tuvimos con Laura y nos mostró que en el Codeblock se podía hacer como, entre comillas, un código default para agregar tema de los tildes y eso. En el Sinhai, ¿se puede hacer eso? Sí. Porque lo estuve buscando y no lo encontré. No, es para vos hacer un código, lo que tenés que hacer es crear un archivo como este, por ejemplo. Es que yo tengo acá Segundo un que. archivo, este, lo Sí, tengo acá. Y después lo que haces es ir a herramientas. un segundo. A ver. Y Herramientas, acá sí. lo que haces es guardar como plantilla. Lo guardas como Ah, plantilla, le ok. pones un nombre y listo. Lo que tenés que hacer es reiniciarlo. Lo cerrás, lo volvés a abrir ahora cuando apretás acá en nuevo y le pones utilizar plantilla, te va a salir acá. Ah, perfecto. ¿Ves que yo lo Muchísimas tengo gracias. como código simple? Sí. Porque ese es Josh. creado bien. Sí, gracias. Bueno. ¿Quedó claro esto, gente? ¿Pero qué error te tira? Bueno, igual ahora lo vemos. ¿Quedó claro? 0.16. Sí, profe. Porque es doble. No es un ampersand. Es un. Acá no es un ampersand. Un valor, es un porcentaje, el símbolo de porcentaje acá. Fíjate que pusiste un ampersand. Por eso te da mal. ¿Mm? Bien. Yo no sé si se los mostré, no sé si lo saben, pero SymHive tiene una cosa que está muy buena y es la posibilidad de ver el diagrama de flujo. Te vienen a cada herramienta, le ponen dibujar diagrama de flujo, te permite ver el diagrama de flujo. ¿Ven? En T4 y no, en el pasado sí, sí. ¿Ven? Podemos ver el diagrama de flujo. Entonces, a veces está muy bueno porque hay veces que a ustedes se les hace complicado por ahí ver el programa. Pueden ver el programa. Entonces se les complica verlo ahí en sistema de bloques. Y con el diagrama de flujo es por ahí más claro. ¿Ven? Está bueno. Así como, porque el SymHive es creado por el mismo creador del PCIN. Y así como en el PCIN ustedes pueden armar el diagrama y generar el código, bien, el código en C++ o en cualquier lenguaje de programación, generan el código. Acá ustedes desde C++ pueden generar el diagrama. Entonces está bueno. En ese sentido está bueno, ¿eh? Y queda súper prolijito. Ah, no la tenían esa, ¿no? No, no. La verdad que no. En C++, claro. En C++. Es que tanto PCIN como SymHive están pensados para. eh, están pensados para aprender a programar. Entonces te da muchas herramientas para que vos veas cómo se hacen distintos lenguajes y ese tipo de cosas. Pero si vos querés ver el diagrama, tenés que ir a herramientas, dibujar diagrama de flujo y te lo dibuja. Así que ahí ya lo tienen. Bien, ¿quedó más o menos? Perfecto, perfecto. Bien. Voy a aclarar una cosa. Yo les había dicho que
los ciclos repetitivos, el for, ¿para qué sirve? No sé, Bruno, si estás hablando, pero Para iterar cierta cantidad de veces según la Conocido. para repetir. condición. Sirve para Ujú. repetir. O sea, el único objetivo del for es repetir. Igual que el del while, también es repetir. Igual que el if. El objetivo del if es bifurcar el flujo. O Idioma. sea, ejecutar una serie de sintax de instrucciones en si es verdadero o si es falso, ¿no? Igual que los contadores. Los contadores sirven para contar, no para otra cosa. O sea, no, no verifican un primo, un contador. ¿Bien? Eh, entonces, acá lo interesante es que una vez que ustedes terminen de resolver un ejercicio, hagan la siguiente ejercitación. Y es cada una de las instrucciones, o cada uno, sí, de los. Esto se llama, tiene un nombre, otra vez me olvidé. Pero el for, el if y esos, escriban un comentario del por qué lo están haciendo. ¿A qué voy con esto? Fíjense, el for sirve para repetir. ¿Pero por qué puse un for? En este contexto, ¿qué es lo que está haciendo el for? ¿Para qué lo estoy usando? Puede ser para controlar de no pasarme de un número ingresado por el usuario. O sea, para No, cortar. Ok. no es para eso. ¿Por qué pusimos un for? Porque agarramos y dijimos, vamos a usar un for. Para que vaya contando de dos en dos. Tampoco. Porque para eso uso un contador. Para usar la X como divisor. No. Pero ¿para qué? No por qué. No porque es un exacto. ¿Para qué vamos a usar un for? Acá en este caso, ¿para qué estamos usando este ciclo repetitivo, el for? O vamos a ir un poquito más abajo, a ver si con esto lo pueden casar. ¿Por qué estoy poniendo este if que está acá? ¿Para qué está este if? ¿Para qué? El if ese es si el contador es igual a 1, entonces el mínimo es el Ahí me mismo. estás leyendo lo que está diciendo ahí. Yo estoy preguntando ¿para qué lo estamos poniendo? para encontrar el mínimo divisor. Claro, eh, eh, exactamente. Acá lo que estamos haciendo es, lo ponemos en sí para averiguar cuándo es el primero. Para eso lo estamos poniendo. Porque si yo no lo pongo, no me busca el primero. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que esto nosotros lo estamos haciendo para averiguar cuándo es el primero. Ese es el objetivo de ese if. Ese if nosotros lo pusimos porque queremos saber cuál es el primero. Y fíjense que en todos los lugares está, ¿ven? Acá está. Y también es su mismo objetivo, buscar cuál es el primero. Acá también está. También es su mismo objetivo porque es buscar cuál es el primero. ¿Ok? Entonces, este lo que está haciendo es buscando cuál es el primero. Bien. ¿Para qué estamos haciendo esto? Este if. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué lo pusimos? ¿Para Para qué? saber cuándo un número es divisible. Exactamente, para averiguar si es divisible. ¿Ok? Lo pusimos para averiguar si es divisible. Entonces, este es para ver si el primero y este es para ver si es el divisible, si es un divisible. Ahora, si a estos dos los junto, lo que estoy diciendo es averiguo si es divisible y, se escribe, se pronuncia de abajo hacia arriba, ¿no? Me guardo el primero de los que son divisibles. ¿Ven? Si yo lo agarro así, me guardo el primero de los que son divisibles. Ahora, este for, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos poniendo? Para, para recorrer
del mínimo valor que tiene I hasta el número ingresado. Exactamente. En realidad, esto lo estamos haciendo para obtener los números entre el 2 y n-1. Para eso lo pusimos. Está bien, él repite. Bien, pero el objetivo por el cual lo pusimos es para que vaya viendo los números entre el 2 y el número -1. Por eso lo pusimos. Porque si no, hubiésemos puesto otra cosa. Es más, si esto lo transforman en un while, van a ver que van a tener que poner un contador para ir de 2 a n-1. ¿Y por qué van a tener que poner un contador para ir de 2 a n-1? Porque en realidad al for lo estamos usando para eso. Entonces, si bien el for se utiliza, si bien el for se utiliza solamente cuando nosotros queremos repetir una serie de instrucciones, siempre cada uno de los instrucciones que nosotros vamos a poner tienen un objetivo más allá del por qué lo utilizamos, como este. Este bifurca el código, nada más. Ahora, esa bifurcación en este contexto, en este lugar, lo estamos utilizando para averiguar cuándo es el primero. Acá pasa lo mismo. Lo estamos usando para averiguar cuándo es divisible. Y acá lo estamos utilizando a este para averiguar, para obtener los números entre el 2 y el n-1. Para eso lo estamos usando. Si yo tuviera otra cosa que me daría los números de 2 a n-1, utilizaría esa otra cosa, no un for. ¿Se entiende? Entonces, siempre ustedes hagan esa ejercitación de, después de hacer el código, después de resolver el problema, escriban un comentario indicando para qué están haciendo cada una de las cosas. Porque eso lo que les va a facilitar o lo que les va a hacer es mejorar el para qué están usando cada cosa. Es la pregunta. ¿Vieron que yo les dije pensamiento crítico? Generalmente el para qué, esta pregunta se tiene que hacer antes de empezar a codificar. Pero ustedes son unos codificadores seriales y lo primero que hacen es codificar. Entonces adaptamos la metodología a ustedes básicamente. Como ustedes lo primero que van a hacer es tratar de resolverlo ahí golpeándose todo hasta que sale. O bien, ok, perfecto. Una vez que salió, bueno, pregúntate para qué usaste cada una de las cosas. ¿Por qué? Porque si después de resolverlo y que funciona, empezás a hacerte las preguntas y no sabes las respuestas, es porque lo estás haciendo por memorización. Estás memorizando el por qué lo estás haciendo. No, porque así se hace, así se busca el primero. O porque así no sé, así siempre me funcionó. Bien, entonces no están razonando. Si ustedes agarran y llegan y dicen, no tengo ni idea por qué puse esto, pero anda, no están razonándolo. O sea, tienen ahí un cosito para aprender, una posibilidad de aprender. ¿Ok? Entonces, como ejercicio, siempre después de terminar una ejercitación, escriban los comentarios de para qué están usando cada una de las cosas. Para que así, el día de mañana, cuando ustedes se encuentren con un problema similar, sepan cómo poder resolverlo. Porque fíjense que yo les dije, este es el algoritmo del último. Este es el algoritmo del primero. Y así hay un montón de algoritmos que ustedes hacen. Algoritmo no es solamente un programa. Algoritmo es un pedacito, puede ser un pedazo del programa también. Entonces ustedes siempre que buscan, no sé, quiero saber cuándo es el máximo. Bueno, hay un algoritmo de máximo que se hacen 3 preguntas y ya pueden buscar el máximo de cualquier cosa. Literal. Son solamente haciéndose 3 preguntas. No, yo quiero saber el mínimo, de vuelta. Máximo y mínimo es el mismo algoritmo. Solamente se tienen que contestar bien las 3 preguntas. No, pero yo quiero ver cuándo un número es primo. Bueno, para eso hay un algoritmo. Que ya sabemos cómo se resuelve eso. Hay un algoritmo. Después es cuestión de incorporarlo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque estamos buscando cuál es el primo. Estamos verificando si es primo. ¿Mm? Como acá. ¿Por qué estamos poniendo un for? Porque estamos viendo los números entre el 2 y el n.
Fíjense, yo les voy a mostrar acá, a ver si lo tengo acá. No lo tengo. Profe, ¿cómo hizo para que los comentarios se vean en ese color oscuro? Dame un segundo. Bien, acá lo tengo. Para que se vean oscuro, vos vas acá a herramientas. Te vas a. No, herramientas no. A ver. Configurar esquema de colores. Y acá tenés para elegir los distintos colores, ¿viste? Distintos. Yo lo que tengo es personalizado. ¿Por qué? Porque voy al que es comentario, que está por acá abajo. ¿Ves este que es comentario? Le puse en bold. ¿Ves que está acá? Negrita. Lo seleccioné para que salga ahí resaltado. Los comentarios. Incluso, a ver, le puedo poner 150. Tremendo. Así los comentarios se ven más grandes. No, bien, está bien. Vaya, no te entretengas con esto. Bien. Bien, ¿quedó claro eso? Ludmila, lo del que te mostré ahí. Sí, no, no, sí, 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 gracias. Pero fíjense este ejercicio. Esto es un ejercicio que yo le mostré a los viernes la semana pasada. Hacer un programa para ingresar 5 números y muestre el primer impar ingresado. Si ustedes se fijan, ponemos todos en cero, ponemos un for y empezamos a pedir los números. Y después, si es par, lo cuento. Si es el primero, lo guardo. ¿Ven que es el mismo algoritmo? Este es el del contador. ¿Ven que es el mismo? ¿Ven? Cuento, si es el primero, lo guardo. Cuento, si es el primero, lo guardo. ¿Ven que es el mismo? Y es otro ejercicio. Y fíjense, acá el for lo estoy utilizando para ingresar los 5 números. ¿Ven? Lo usamos para ingresar los 5 números. No lo usamos para verificar si es primo. O, mejor dicho, no lo usamos para verificar si es par. No, el for no lo estamos poniendo para ver si es par. Lo que estamos poniendo para ver si es par es este if que está acá. ¿Ve? Este se utiliza para averiguar si es par. El for no. For lo utilizamos para pedir los 5 números. Esto va dentro del for. Ustedes podrían decir, bueno, Brian, pero si estoy pidiendo los 5 números y acá estoy verificando, eso significa que el for también lo estoy utilizando para verificar si es par o impar, en este caso. No. Porque que yo ponga esto adentro del for es una consecuencia de que el for está pidiendo los datos. Porque si no estuviera en el for, estaría en otro lado. Esto va al lado de donde se pide un dato, el número. Entonces, ingreso el número, verifico si es impar. Por eso va dentro del for. Pero en sí el for, este que está acá, lo estoy utilizando para ingresar los números. Nada más. Como acá. Este for lo estoy utilizando para recorrer los números del 2 al n-1. Solo para eso. Después, ustedes podrán decir, no, pero ¿estás ahí averiguando si es divisible? Sí, sí, todo lo que vos quieras. Pero en realidad, este if que está acá es una consecuencia de que yo justamente lo estoy utilizando para recorrer de 2 a 1. A n-1, digo. Por eso es que esto va dentro del for. Es por eso que yo les digo que es muy importante ir poniendo los comentarios. ¿Ven que acá yo les puse? Les dije, ¿para qué estamos usando? Para ingresar los 5 números. ¿Para qué? Para averiguar si es impar. ¿Para qué? Para averiguar si es el primero. ¿Ok? Porque fíjense, este ejercicio que está acá está verificando si es impar. Ahora, si yo le digo, se ingresan 5 números, mostrar el primer número positivo, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero mostrar el primer número positivo, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Cambiar si es distinto a cero, a si es igual a cero. Exactamente, porque fíjense, este busca el primero. ¿De qué? De lo que tengas acá como condición. Yo acá estoy buscando el primer impar porque acá tengo un impar. Pero si yo acá hago número mayor a 0, lo que voy a estar buscando es el primer positivo.
Y si ahora yo le digo, decime cuál es el primer, no sé, número dividido por 3, ¿qué tengo que hacer? Primer número divisible por 3, ¿qué tengo que hacer? Cambiás el 2 por el 3 y que sea igual a 0. Exactamente, cambio esta condición. Y fíjense que el enunciado podría ser tranquilamente algo así y cambio esto. Ahora, si yo le digo, en vez de 5 son 30 números, ¿qué tengo que hacer? Cambia el for. ¿Por qué? ¿Por qué cambiar el for? O sea, cambiar el 5 del for para que sean Sí, más. pero ¿por qué? ¿Por qué el cambio lo tengo que hacer en el for? Porque necesitas que se ingresen 30 números. Porque el for es el que se encarga de ingresar los números. Entonces, si me cambian la cantidad de números, yo tengo que cambiar el for. Porque para eso estamos poniendo el for. Para cargar los números. Si me cargan la condición del par o impar, me están cambiando esta condición, la que averiguo si algo quiero después verificar el primero. Ahora, y si yo le digo, el tercer número impar, ¿qué tendría que hacer? Cambiar acá. Que el contador sea Cambiar igual a este 3. if. Cambiar este if, porque este es el if que se va a encargar del primero. Eso quiere decir que si yo quiero buscar el tercero, el if que tengo que cambiar es no este, y no es el for, porque los 5 datos se siguen ingresando. Y también se sigue averiguando si es impar. Lo que yo tengo que cambiar es esto. Entonces, y así se pueden armar un montón de ejercicios. Hay un montón de ejercicios que si ustedes los ven, y tienen la misma estructura, los mismos algoritmos. Por eso yo les decía que este algoritmo que nosotros tenemos acá, que es del bug para averiguar si es el primero, es literalmente el mismo que hicimos acá. Es el mismo. ¿Ven? Cuento, si es uno, guardo. Cuento, si es uno, guardo. Porque esto se hace siempre que vos querés buscar el primero. El primero de algo. Entonces, ¿de qué? De la condición que vos le pongas acá. Si ahí vos querés poner par, acá en este caso vos estás poniendo de la condición que vos pones acá. O sea, el primer divisible. ¿Se entendió, gente? Por eso es que es importante que ustedes comenten para qué están haciendo cada una de estas cosas. Para que así les quede claro cuál es el objetivo de cada una de las instrucciones que ustedes están poniendo ahí en su código. Bien. ¿Pregunta, gente? Sobre el código no. Ok, ok. ¿Cómo se borran? Ni idea. Calculo que los podés borrar. Creo que se guardan en una carpeta estos códigos. En una carpeta donde está instalado el SynHi. Los códigos de eso. Las plantillas. Acá es. Eh, Profe, ¿por qué yo tengo todo el C++ en inglés y vos lo tenés en español? ¿Cómo el C++ en español? Yo tengo el Magia mío. negra, O sea, profesor. vos cuando me mostraste recién el tema de las herramientas y todo, lo tenías toda la barra Acá dice ediciones. Esto, Sí, que dice archivo. Eso vas a preferencias. Acá en preferencias tenés, si mal no recuerdo, en general, vas y cambias el idioma a español. preferencias, General claro, para vos es fácil porque lo tenés en español, pero yo lo tengo en inglés. es archivo preference, general y el primero. Ah, el tipo se hacía que hablaba en inglés.
Bueno. Listo, entonces, gente. Sí, te comparto un toque de pantalla y lo hacemos. Si ya no vamos a hablar más de la clase. Sí, que vamos a seguir, para seguir con el otro ejercicio, lo Listo. decía. No dije nada, Así ya perdón. damos por Chau. terminado este. Bueno, Juan, ¿querés explicar el segundo vos? Eh, Leo. Si querés nomás, Juan, no es obligación. Si no, lo explico, no hay drama. No, mandame de última hago 3. Y llegamos. Dale, dale. Bien, vamos a hacer el 2, entonces. Vamos a crear acá un nuevo archivito. Simple. Bien, esto lo cerramos y hacemos el 2. El 1, si bien era un ejercicio simple, lo hicimos bastante rápido, creo. Hubo mucha explicación de por qué. Hubieron explicaciones de más cosas. Bien, vamos a hacer esto. Dice, durante la Edad Media existía un popular juego llamado Nomis. Dice, el juego consistía en tirar 2 dados de 6 caras durante 3 rondas. Bien. En cada ronda se debía anotar la diferencia absoluta entre las caras de los 2 dados obtenidos en la tirada. Esta diferencia absoluta se utilizaba para calcular el puntaje a partir de las siguientes reglas. Y dice, si en una ronda se obtenían dados con la cara 1 o 2, con la cara 1, si en una ronda se obtienen 2 dados con la cara 1 o 2 dados con la cara 6, el porcentaje de esa ronda es 10 puntos. Cualquier diferencia absoluta mayor a 1, el puntaje de esa ronda es igual a la diferencia absoluta. Cualquier escalera, el puntaje de la ronda es 0. Y se pierde el total acumulado hasta el momento. ¿Ok? Después dice, aclaración, una escalera es cualquiera de las siguientes combinaciones. Básicamente es cuando va de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 o de 1 a 6. ¿Bien? O viceversa, 6-1, es lo mismo. ¿Ok? Dice, el juego debe permitir a cada ronda, dice, en cada ronda el valor del... el juego debe pedir en cada ronda el valor de los dados y mostrar el puntaje de la ronda y el puntaje acumulado. Al final de las 3 rondas debe mostrar el puntaje acumulado, o sea, cuánto tuvo al final, ¿no? Bien. Primero que nada, acá lo complejo, por decirlo de alguna manera, más allá de esto, es cómo me doy cuenta cuando un valor es una diferencia absoluta. ¿Cómo calculo yo una diferencia absoluta? ¿Qué es la diferencia absoluta? Sería la resta del dado 1 menos el dado 2. Claro, eso es una diferencia. La diferencia es la resta, lo que nosotros llamamos resta. Sí se llama diferencia. No queremos saber la diferencia. Pero, ¿qué significa diferencia absoluta? Sin signo. ¿Cuántos valores hay entre dos cantidades o dos enteros? Claro, la distancia que existe ¿Todo entre un eso? punto ¿Una y otro. distancia? ¿Bien? Si ustedes lo ponen en la recta, ustedes lo ponen en una recta numérica, se refiere a la distancia que hay entre un punto y otro. ¿Ok? Entonces, la distancia que hay entre los dos puntos siempre es positivo. No existe una distancia negativa. ¿Ok? Algunos le dicen diferencia absoluta a la diferencia, a la distancia que hay entre el cero y la diferencia, que es lo mismo que decir la distancia que hay entre los dos puntos. ¿Ok? Pero viene por ahí. Entonces, ¿cómo yo calculo una diferencia absoluta? Que eso es lo primero que hay que hacer. O sea, volvemos a lo mismo. Pensamiento crítico. Yo no tengo la más pálida idea de cómo calcular una diferencia. Tengo más o menos ahí una idea de lo que busqué en internet y demás.
Entonces vamos a armar un programita chiquitito para ver si puedo calcular una diferencia entre dos números y que me dé una diferencia absoluta. ¿Ok? Entonces vamos a primero a crear dos variables enteras. Le vamos a poner dado 1 y dado 2. Y vamos a pedir dos números. Vamos a poner lado 1. No, no es lado, dado. Dado 1. En Sein, dado 1. Hacemos lo mismo con el dado 2. Y ahora yo voy a necesitar una diferencia, ¿no? Vamos a poner diferencia. Entonces, la diferencia habíamos dicho que era la resta entre dos números, ¿no? Dado sería la resta entre dado 1 menos dado 2. Eso es una diferencia. Entonces yo hago así. Pongo diferencia. Bien, entonces si yo esto lo ejecuto, podría ver que efectivamente me esté dando la diferencia. Por ejemplo, si yo ingreso el 5 y el 2, la diferencia es 3. O sea, la distancia entre el 5 y el 2 son 3. Si yo vengo acá y vuelvo a ejecutar y pongo, por ejemplo, en 5, no, pongo 3 y 5, fíjense que dice la diferencia es menos 2. Pero claro, yo cuando hablamos de diferencia absoluta, hablamos de distancia y habíamos dicho que siempre es positiva. En este caso, ¿qué diferencia me tendría que haber mostrado? 2 positivo. Un 2. ¿Ok? Solamente un 2, no un menos 2, un 2. Entonces, ¿por qué me da un menos 2 y no un 2? Por el orden en que se guardó las variables, justo como quedó. Claro, porque si ustedes hacen la resta, aplican la operación de resta, entre un número chico menos un número más grande, el resultado siempre va a ser un número negativo. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que ese número, ese menos 2, se transforme en un 2. ¿Qué tengo que hacer para que se transforme en un 2? Multiplicar el número por un menos 1. En caso de que sea ¿Siempre? menor a 0, Ahí está. diferencia. Yo lo que voy a tener que hacer es, por ejemplo, preguntar si la diferencia es menor a 0, o sea, es un número negativo, entonces yo a la diferencia la multiplico por menos 1. ¿Bien? Esta es una manera de resolverlo. La otra es decir que es menos diferencia. La diferencia es menos diferencia. Le cambiamos el signo a diferencia, poniéndole un menos adelante. ¿Mm? La otra es diciendo diferencia multiplicado por menos 1. Esa es la otra manera de resolverlo. ¿Mm? Entonces, de esta forma, ahora, si yo ingreso, por ejemplo, el 3 y el 5, me da que la diferencia es 2. Si yo lo vuelvo a ejecutar e ingreso el 5 y el 3, van a ver que también me da 2. Entonces, de esta forma, yo ya sé cómo obtener la diferencia. Bien, la diferencia absoluta. Ahora ya no es la diferencia, sino que es diferencia absoluta. ¿Ok? Recuerden, tienen esta manera de hacer para cambiar el signo o multiplicarlo por menos 1. Es lo mismo, son equivalentes. Bien, ahora que yo ya sé del dado cuál es la diferencia, ¿qué es lo que me pide el enunciado? Que tenga que obtener cuánto es el valor del puntaje, el puntaje total, ¿no? Y me da esta serie de reglas. Me dice, si es una ronda, si en una ronda se obtienen dos dados de la cara 1 o dos dados de la cara 6, el puntaje de la ronda es 10 puntos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo podría, qué voy a necesitar yo para resolver eso? Primero, ¿qué voy a necesitar? Un acumulador. Un acumulador que va a ser el que vaya acumulando los puntos. Entonces,
vamos a poner acá un acumulador. Int, puntos acumulados igual a 0. Como es un acumulador, lo voy a poner en 0. Ahora, ¿cuándo voy a hacer necesitar un acumulador? Ahora bien, lo que voy a necesitar acá es saber cuántos puntos son los que tengo que acumular. O sea, en algún lado de mi programa, esto lo voy a quitar porque ya no vamos a necesitar el tema de la diferencia. En algún lado de mi programa voy a poner puntos acumulados es igual, más igual digo, a puntos de la ronda, ¿no? ¿Ok? Voy a necesitar acumular los puntos de la ronda. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, dice, por cada una de las rondas se debe mostrar el puntaje de la ronda y el puntaje acumulado. ¿Eso qué significa? Que voy a necesitar, por un lado, el puntaje de la ronda y el puntaje acumulado. Entonces, esto lo voy a mostrar. Cout, puntaje acumulado. Y voy a tener el puntaje de la ronda. Puntaje ronda. Voy a tener el puntaje ronda. Puntos ronda. ¿Ok? Dale con el control S. Bien. Ahora, ¿cómo yo calculo los puntos de la ronda? Los puntos de la ronda los voy a ir calculando dependiendo de las condiciones que yo voy teniendo acá. Entonces, van a valer 10 puntos cuando se cumpla esta condición. O sea, cuando en alguno de los dos, de las caras, tenga un 1 o en ambos tenga un 6. Entonces, yo lo que podría hacer acá es decir, si algo pasa, que ahora vamos a ver qué es lo que tiene que pasar, la ronda va a valer 10 puntos. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Que dado 1 sea igual a dado 2 y que dado 1 sea igual a 1 o que dado 2, que dado 1 sea igual a 6. Entonces fíjense, si yo pongo, si dado 1 es igual a 1 o dado 1 es igual a 6 y digo que tanto dado 1 como dado 2 es igual, es lo mismo que decir si dado 1 vale 1 o 6 y dado 2 vale 1 o 6. Es lo mismo. No, lo dije mal. Vamos de nuevo. Fíjense lo que pide. Dice, si en la ronda se obtienen dos dados con la cara 1, o sea, si los dos dados son la cara 1, o los dos dados son la cara 2, bien, tengo que darle 10 puntos. Entonces, hacer esto que tengo acá es lo mismo que preguntar si dado 1 es igual a 1 y dado 2 es igual a 1 o dado 1 es igual a 6 y dado 2 es igual a 6. Es lo mismo. Porque al decir que el primero es igual al segundo, yo después tengo que ver qué valor tengo en el primero. Porque después yo ya sé que ese mismo valor también lo va a tener el segundo. Porque esto se está cumpliendo. Esto es verdadero. ¿Se entiende? Y si dejas solo el segundo i, ¿también te lo toma? Si yo quito esto, por ejemplo, hago así, Sí, sí, sí. ahí yo lo que estaría haciendo es, si el dado 1 es igual a 1 o el dado 1 es igual a 6. ¿Qué pasa? Que tanto dado 1 como el 2 tienen que ser los dos 1 o los dos 6. Sin embargo, de esta manera yo no estoy comprobando qué pasa con el dado 2. Porque por ahí puede ser 1, 3, por ejemplo, 1 y 3. Y eso no tendría que, eso no me debería de sumar 10 puntos. Porque los dos dados tienen que ser 6 o los dos dados tienen que ser 5. Digo 1, para que sume 10. Es por eso que necesitamos esta condición que está acá. Si quiere lo podemos hacer al revés. Parece que va a quedar más fácil.
Entonces, fíjense, digo, si el dado 1 es 1 o el dado 1 es 6 y dado 1 y dado 2 tienen el mismo valor, entonces le sumo. ¿Por qué? Porque si es 1, tanto dado 1 como dado 2 va a tener 1, porque son iguales. Solo le pongo 10. Y si no es 1, es 6, por ejemplo, esto me va a dar verdadero porque esto es 6. Yo sé que dado 2 también va a tener 6 porque estoy justamente preguntando que los dos tengan el mismo valor. O sea, si el dado 1 tiene el 6, el dado 2 también lo va a tener para que esto dé verdadero y pueda sumar los 10 puntos. ¿Se comprende? Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Todo claro. Bien. Entonces fíjense que acá ya con esto podemos ejecutarlo. Y fíjense, si yo pongo 2, 5, por ejemplo, van a ver que me da basura. ¿Por qué da basura? Puntos acumulados. Ah, pues puntos rondas no tiene nada. Vamos a ponerle 0. Bien. Fíjense, yo pongo 2, 5 y van a ver que me dio 0 en puntaje de la ronda y 0 en puntos acumulados. ¿Por qué? Porque la condición no era esa. Entonces fíjense, si yo pongo 1, 1, van a ver que los puntajes de la ronda son 10 y acumulados tenés 10, porque dio 1. Ambos dados eran 1. Ahora, si yo lo vuelvo a ejecutar y pongo 6, 6, ambos dados son 1, 6, entonces me suma 10 puntos. Ahora, si yo lo ejecuto y pongo 6, 1, ahí me da 0 porque ambos tienen que ser 6 o ambos tienen que ser 1. Entonces podemos corroborar que efectivamente está funcionando nuestro algoritmo, por lo menos hasta ahora. ¿Bien? ¿Estamos, gente? Vamos, vamos. Vamos. Bien, entonces vamos con la siguiente condición. La siguiente dice, cualquier diferencia absoluta mayor a 1, el puntaje de esa ronda es igual a la diferencia absoluta. O sea, si esto no se cumple, sí, vamos a preguntar, si la diferencia es mayor a 1, entonces los puntos de la ronda van a ser iguales a la diferencia. Eso es lo que me está diciendo. Fíjense que me dice, cualquier diferencia absoluta mayor a 1, o sea, 2, 3, 4, el puntaje de esa ronda es igual a la diferencia absoluta. Cualquier diferencia mayor a 1, el puntaje de la ronda es igual a la diferencia. Vamos a probarlo. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a poner 3, 5, la diferencia es 2, me lo acumula. Bien. Voy a poner 3, 4, la diferencia es 1, no debería acumular. Perfecto, no acumula. ¿Ok? ¿Ven? Entonces ya hicimos la primera e hicimos la segunda condición. Y ahora me preguntan la tercera condición. La tercera condición dice, cualquier escalera, el puntaje de la ronda es 0 y se pierde el total acumulado hasta ese momento. ¿Cómo puedo darme cuenta si es una escalera? Si la diferencia es 1 o la diferencia es 5. Exactamente. Fíjense que si la diferencia es 1, significa que va a ir de 1 acá. ¿Ven? De 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5. Y tenemos la otra opción, que sean 5, o sea que vaya del 5 al 6, digo del 1 al 6 o del 6 al 1. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer acá es preguntar si la diferencia es igual a 1 o la diferencia es igual a 5, puntos acumulados es igual a 0, porque dice que se pierden los puntos acumulados. Déjenme ver que dice, se pierde el total de los puntos acumulados hasta el momento y los puntajes de la ronda es 0.
puntos ronda es 0. Entonces, si yo esto ahora lo ejecuto, le voy a poner 1, 2, me dice que es 0. ¿Ven? Y ahora, si yo esto lo ejecuto y pongo, por ejemplo, en 5, 4, me da que es 0. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿es lo que me pide el enunciado? Faltan poner porque son 3 rondas de dados. Exactamente, son 3 rondas. Entonces tengo que repetir. ¿Qué es lo que tengo que repetir? Esto que está acá. Entonces, como lo tengo que Sí. repetir 3 veces, lo englobo en un for. Int i igual a 1, i menor o igual a 3, y más. Meto todo adentro del for y listo. Y esto ya se va a repetir 3 veces. ¿Y qué más me pedía? Al final mostrar el puntaje acumulado. ¿Ok? Al final terminamos mostrando el puntaje acumulado. Entonces ponemos el puntaje acumulado. Y ahora sí, si ahora yo lo ejecuto, me pide el 3, 6, por ejemplo. La diferencia es 3, acumulamos 3. Ahí yo pongo 1, 1. La ronda vale 10. Entonces le sumamos 10 al 13 y me quedo en 13. Y pongo 2, 6. La diferencia es 4. Al 13 le sumo 4, me dio 17. Y en total quedó 17. ¿Ven? Vamos a ejecutarlo de vuelta. Y vamos a probar. 3 en 6 me da 3. 1, 1 me da 10. 1, 2 debería ser 0. 0 la ronda, 0 el acumulado y 0 el puntaje total. ¿Ok? ¿Falta algo más? Profe, hoy cuando puso 5, 4, le dio 0. ¿Por qué? Porque hay una escalera. Decir 4, 5 o 5, 4 es lo mismo. Porque cuando vos tirás los dados, los dados no tienen un orden. ¿Verdad? Es un juego de dados. Cuando vos tirás los dados no tienen un orden. Entonces salir 4 el 5 o 5, 4 es lo mismo. Por eso la diferencia de 5, si la diferencia es igual a 5. No, la diferencia de es igual a 5 es para la condición de que sea del 1 al 6. Porque para que haya del 1 al 6, el único que puede haber, puede dar la diferencia debería ser 5. Porque entre el 1 y el 6 hay 5 números. Decir entre el 1 y el 6, entre el 6 y el 1 es lo mismo, porque en ambos son 5. Ah, listo, entendí. Es lo mismo que pongas 4, 3, te va a dar 0 el punto porque es un consecutivo. Claro. Bueno, también es otra manera de verlo, es el La diferencia es consecutivo. 1. Exactamente, la diferencia es 1. ¿Y qué pasa si la diferencia es 0? ¿No hace nada? No sumaría nada, ¿no? Ay, justo lo reinicié. A ver, vamos a ponerle ahí. 4. Si pongo, por ejemplo, 3, 3, me dio 4. Esto está mal. 3, 3, la diferencia es 0. Pero no dice nada con respecto a eso el enunciado. Ahí le falta uno, ¿no? Juan, ayuda. Claro. ¿Y puedo ver el código un segundo? Ok. Y hay que probar bien lo de la escalera también, ¿no? ¿Por qué? Pero está bien la de la escalera. Ah, no, pusiste todo sí. No, está bien, no dije nada.
no dice nada con respecto a que si la diferencia es cero. O sea, si son los dos números iguales, no se suma nada. Entonces, Solo bueno, aclara para entonces, una cosa que podríamos hacer es, si esto se cumple, la ronda es 10. Si no, el SIF. Pero vemos la de la diferencia absoluta. Si es mayor a 1, sumamos la diferencia. Ahora, si no se cumple ni lo de los lados ni lo de la diferencia, vemos a ver si la diferencia es 5 para ponerle 0. Ahora, si no se cumple ninguno, puntos de la ronda es igual a 0. Para que no acumule nada extraño, ¿ven? Entonces ahí 0, entonces va a acumular 0 y me va a poner cuánto era. Así no da el error que acabamos de ver, que cuando pusimos dos números iguales, daba el mismo, acumulaba el puntaje anterior. 3, 5, 3, 6 me da esto. Si pongo 5, 5, la ronda es 0, el acumulado sigue siendo 3. Y si pones 1, 6, Si pongo 1, 6, ajá. ¿por qué no le No, dio? 1, 6. Entre 1, 6. Son 5. ¿Por qué no dio? tomó primero el otro if, ¿será? De la diferencia. Tendría que dar 3 también ahí, ¿no? Tenía que seguir con el 3, ¿no? Claro. ¿Cómo No, están? ¿Por tiene qué? que quedar ¿Por qué todo no en dio? cero. ¿Por Todo qué no tiene que dio? quedar en cero. Porque tomo primero el if de la diferencia, a ver, mayor a 1. A ver si alguien se da cuenta. Aparte de Juan. No dio cuando pusiste los dos números iguales, ¿no? O cuando. Ah, con la escalera no dio. Con la escalera Claro. Con Eh, 1, 6. Te sumo 5. ¿Por el orden del algoritmo? A ver, explícate. Porque va a ir por el lado falso después del if si la diferencia es mayor a 1 y es 5 la diferencia, entonces eso lo va a tomar como verdadero y va a entrar ahí. Exactamente. Entonces Fíjense que cuando debería. ingresa 5, 5 es mayor a 1. Entonces me lo va a tomar con los valores de 5. Y no, tiene que ser 0. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Teniendo primero el otro if de. Qué gente del mal. Bueno, una forma es esa. Haciendo esto. ¿Ok? Si la diferencia es 1 o 5, lo ponemos en 0 y se va. Ahora, si no es 1 ni 5, nos fijamos a ver si es mayor a 1. Si es mayor a 1, guardamos la diferencia y si no, ponemos 0. Es una manera de resolverlo. Y Ahora puedo vamos a poner ejecutarlo. bueno, sí, probable y después vamos al. Si no, podrías haber dejado ese y poner que si la diferencia sea distinta, en agregar tipo un ampersand se dice, Bien, y poner que la diferencia no sea 5. exactamente, esa es la otra. Fíjense, ahí me daría 2. Si yo le pongo 6, 1, me da 0. Si le pongo 3, 6, me queda con 3 el acumulado. ¿Ven? Ahí ya lo tendríamos. La otra que decías, compañera, es poner esto como lo teníamos antes y entonces preguntar si esto es verdad y esto es distinto a 5. Esta es la otra manera de solucionarlo. Si es mayor a 1 y no es 5. Bien. Me gustó igual más la otra. Bajarle la otra. Bien, ¿qué más? Yo te quería preguntar algo, a ver si para mostrar. Poné el orden como estaba antes. Y saca los cells, que es como lo teníamos originalmente, ¿no? ¿Por qué esto funcionaba? A ver si saben. Bueno, a medias, tampoco es que funcionaba. Bueno, Tiene, sacando el caso de que eran iguales, ¿no? claro, sacando el caso de que, de que eran iguales, ¿por qué con este sí funcionaba? Ujú. Fíjense que si yo esto lo ejecuto,
pongo 3, 6 y luego pongo 1, 6. Y van a ver que sí me lo pone en 0, ¿eh? ¿En que me lo puso en 0? Porque acá sí funciona. Y cuando yo puse el else, dejó de funcionar. Porque evalúa todas las condiciones de todos los if. Están separados. Exactamente, porque él, si bien 5 es mayor a 1, esto le va a dar verdadero, va a guardar la diferencia, pero también es igual a 5. Entonces, esto va a dar verdadero y lo va a poner en 0. El else if evita que se hagan las otras preguntas. Entonces, estamos como preguntando una sola vez. Vamos preguntando y una vez que da verdadero, ya las otras preguntas no las hace. Entonces, ahí es muy importante verificar el orden en que vamos poniendo las cosas. ¿Mm? Ahí sí es importante el orden. Sin embargo, de la otra manera, también es importante el orden, pero ahí sí podemos preguntar el otro al final, porque al ser verdadero el primero y reemplazarlo por los puntajes de la ronda, como también va a ser verdadero el segundo, me va a terminar reemplazando lo que teníamos anteriormente. ¿Mm? ¿Estamos, gente? Y si lo vemos en diagrama, esto quedaría algo tal que así. Es una masa poder ver el diagrama, gente. A mí siempre me gustó. Bien. Y fíjense que el else if va siempre por el falso. Falso pregunta, falso pregunta. ¿Mm? Bueno, gente, preguntas, dudas, consultas. A ver, profe, ¿puede borrar los else if y mostrar el diagrama sin los else if? Si yo no lo pongo, lo dejamos así. Ahí sí, así funciona. Vamos así y vas a ver que está en secuencia. Si yo pongo acá la generación del diagrama, vas a ver que ahora está en secuencia, uno abajo del otro, ¿ves? Y acá es clave poner los paréntesis, gente, ¿eh? Si no ponen los paréntesis acá, esto no funciona. Fíjense, quito los paréntesis y lo vamos a ejecutar. Fíjense, voy a poner 6, 6. Lo puso en 0. ¿Ven? No lo ejecutó. No funcionó. Si pongo 1, 1, tampoco. ¿Ven? No me suma los puntos. Sin embargo, si yo acá le pongo los paréntesis, y pongo 1, 1. Ah, pues le puse el else. Dame un segundo, es este. Vamos a volverlo a ponerlo como lo teníamos con los else if, porque no va a andar con lo. Dame un segundo, lo quitamos. No, sí, sí, sí. Ahí está. Bien. Fíjense, si yo no pongo los paréntesis, van a ver que no da 10. Y yo lo probé y dije, ¿por qué no dio? Vamos a ponerle 1, 1, da 10. Pero si yo pongo 6, 6, también da 10. Ahora Si yo funciona. pongo no, si yo pongo 1 en 3, por ejemplo, también da 10. ¿Ven? Ah, sí. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ejecutarlo de vuelta. Para tratar de analizarlo. Si yo pongo 2, 6, no da 10. Pero si pongo 2, 1, da justo el maldita cosa. Yo pongo 1, 3, da 10. Y esto es por cómo resuelve C++
esta instrucción que está acá? Porque con una de las condiciones que sea verdadera ya lo toma como verdadero. El dado Pero 1 ya ¿por es igual qué? a 1. Está tomando el dado 1 es igual a 1, ¿no? ¿Tomó? Claro. Claro. Fíjense lo siguiente. Yo voy a crear acá un nuevo proyecto en blanco y les voy a explicar un concepto que está muy bueno, que es el tema de cómo funcionan los operadores lógicos. Bien, cuando ustedes tienen un AND, es equivalente a una multiplicación. Y cuando ustedes tienen un OR, es equivalente a una suma. ¿Sabían eso? ¿Saben que el No, AND es una multiplicación y el OR es una suma? no, o sea que divide la condición cuando hay un más y cuando hay un OR, algo así, ¿puede ser? Para. Ahora Ah, vamos a ver. Pero esto lo ven en matemática. Son las Sí. propiedades ¿cómo Ah, es? no tiene nada que ver con... Es cómo separar en paréntesis, digamos. Ah, No, pará, ¿No? todavía no llegamos ahí. No, es que no es por eso. El AND siempre es una multiplicación. Acá, en matemática, en todos lados, siempre hace una multiplicación. Multiplica. ¿Ok? El OR lo suma. Entonces, ¿qué pasa? Dicho esto, recuerden, el AND multiplica, el OR suma. Ahora, ¿qué es un valor lógico? Fíjense, yo voy a poner un booleano de valor. Bien, le voy a poner true. Si yo esto lo muestro, porque ahora van a entender por qué estoy diciendo lo otro. Si yo esto lo muestro, fíjense, lo muestro, vale true. Lo que me muestra es un 1. ¿Ok? Si yo pongo false, lo que me va a mostrar es un 0. ¿Ok? Hasta ahí no hay mucha ciencia. Bool permite guardar un valor lógico, un valor de verdad. O sea, un verdadero o un falso. No puede guardar otra cosa. Ahora bien, si yo acá le pongo un 5, ¿qué es lo que va a mostrar? Eh, creo que true, creo que era true. ¿Por qué? Vuelvo a decir, ¿qué va a mostrar? Yo creo que true, porque era todo lo Pero que sea. no puede mostrar true. Ah, un ¿Qué 1. muestra? Ahí está. Bien, si yo esto lo ejecuto, fíjense que lo que hace es mostrarme un 1. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo acá es interpretar al 5 como si fuera un booleano y lo guarda. Es como cuando ustedes se acuerdan que hacíamos esto, int valor 2 igual a 4.5, por ejemplo. ¿Qué va a guardar en valor 2? El 4. El entero. El 4. Claro, entero. Entonces, ¿por qué? Porque él agarra a esto, lo interpreta como entero, se queda con la parte entera nomás, y lo guarda. Porque no puede guardar un número con coma. Acá pasa lo mismo. Como no puede guardar un número con coma, como no puede guardar un 5, lo que hace es interpretarlo el 5. Dice, ¿el 5 qué es? Verdadero, entonces lo guardo. Recuerden, cualquier cosa es un valor verdadero excepto el 0. O sea que cualquier valor diferente a 0 lo va a interpretar como true. Sí, o sea, cualquier número distinto de 0 es 1. ¿Y lo mismo pasaría con los caracteres porque lo traduce en binario o no? No, eso es otra cosa. Ahora, después nos metemos en otro, eso es otra cosa. Perdón. Volvamos a los booleanos. Booleanos, no vayamos del lugar. Entonces, cualquier cosa que es distinto de 0 es verdadero. Es 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Acá es donde viene lo interesante. Si yo digo true and true, lo que estoy haciendo es 1 por 1. Ah, ¿Ok? bien. 1 por 1, ¿cuánto es? 1. 1. O sea, verdadero y verdadero es verdadero. Si yo agarro y digo false and true, es como decir 0 por 1. 0 por 1, ¿cuánto es? 0. 0. O sea,
falso and true es falso. Bueno, lo dije en un Spanglish raro. Por eso es que si vos tenés algo así, que sería lo mismo que tener esto, es cero, porque no importa cuál es el valor que vos tengas, siempre multiplicado por cero va a dar cero. Por eso es que el AND da verdadero solamente si todos dan verdadero, porque es una multiplicación. Ajá. Ahora, ¿qué pasa con el OR? Fíjense, lo agarro y digo true or false, ¿no? O sea, estaría siendo 1 más 0. 1 más 0, ¿cuánto es? 1. 1, o sea, verdadero. ¿Ok? Claro. Fíjense, Ok. si yo agarro y digo false, es como decir 0 más 0. 0 más 0 es 0, o sea, falso. Y fíjense qué pasa si yo agarro y digo true and true. Es decir, 1 más 1. 1 más 1, ¿cuánto es? 2. 2. Pero habíamos dicho que cualquier número distinto, estos dos, cualquier número distinto de 1 es 1. Sí. O sea, cualquier número distinto de 0 es 1. Se Sí. guarda un 1. O sea, verdadero. ¿Ok? Por eso es que por más de que vos pongas un montón de OR, true, true y hagas esto, que sería más 1, más 1, lo que va a hacer la computadora es agarrar estos dos primeros y sumarlos. 1 más 1 es 1. Digo, 1 más 1 es 2. Pero como el 2 es verdadero, es 1. Entonces esto va a quedar como 1 más 1 más 1. ¿Bien? Y después va a quedar, va a agarrar los dos siguientes, estos dos, y va a ser 1 más 1 es 2. Como es 2 es verdadero, entonces vale 1. 1 más 1. 1 más 2 es 2, como es verdadero, da 1. Y así. Así como lo va resolviendo la computadora, ¿no? Básicamente es la suma de los números. Por eso que yo les decía que cualquier número que sea distinto a 0 es 1. Porque él después internamente cuando lo hace, hace eso. Dice, esto da 2. Pero como cualquier número distinto de 1, distinto de 0 es 1, ese 2 se transforma en un 1. Siendo así el valor verdadero. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en el coso? Lo que sucede es que, al igual que en la matemática, se separan por términos. O sea, si yo hago true por false, digo, ¿dónde está el and? And false or true, esto equivale a que yo haga 1 por 0 más 1. Si ustedes agarran y hacen 1 por 0, es 0. Entonces va a quedar 0 más 1. O sea, esto va a ser 1. Esto va a dar verdadero. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros vamos al ejercicio y yo quito esto, él lo primero que va a hacer es esto. ¿Por qué? Porque esto es una multiplicación. Las multiplicaciones se hacen primero. Entonces él va a hacer esto. Si esto le da falso, digo, si esto le da verdadero, va a comprobar. Si esto le da verdadero, ya va a ser verdadero. Por eso cuando pusimos el 6, 6 funcionó. Pero ahora, ¿qué pasa? Vos tenés un OR acá. O sea, puede ser esto verdadero o esto verdadero. Por lo tanto, con que el primer valor sea un 1, ya me va a dar los 10 puntos. Porque lo demás no importa si es falso o verdadero, porque es un OR. Por eso es que Entonces, acá nosotros lo que teníamos que hacer era ponerlo en paréntesis para que esto lo haga juntito y el resultado de esto lo haga con el AND de este. Que es lo mismo que vos tengas acá así. Fíjate, esto lo tengo así. Si yo a esto lo pongo así, eh, si yo lo pongo, lo hice al revés, ¿no? Yo lo pongo así, voy a hacerlo así. ¿Ok?
Fíjate que ahí ya cambia. Fíjate, si yo acá tengo false, y acá también, lo estoy acomodando para que ustedes vean la diferencia, ¿no? Esto sería un 0 acá, sería un 0 acá. 0 por 0 más 1 me da 0 por 0 es 0, más 1 es 1, 1. Esto da verdadero. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Esto es 0, pero como esto está entre paréntesis, esto es así. ¿Ok? Entonces él va a hacer 0 más 1, lo va a hacer junto, 1. Y después va a multiplicarlo. El resultado lo va a multiplicar. Y ahí queda 0 por 0, 0 por 1 es 0. Y esto da falso. Ven que los paréntesis acá es lo mismo. True, true, false, 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 false. And, or. Pero al ponerle paréntesis, los paréntesis toman ahí. Y como es una, en este caso, como no tiene paréntesis, la suma se hace al final. Por eso es que al final me queda una suma, dándome como valor de verdad un verdadero. Sin embargo, acá como estoy poniendo los paréntesis, al final lo que hace es la multiplicación. O sea, el AND, dándome como resultado un falso. ¿Entendés? Eso es lo importante, eso es lo que quería mostrarles con esto. Que está bien, queda muy bonito porque quedan como cálculos ahí medios extraños, pero entiendan eso, que el AND es una multiplicación y el OR es una suma. Entonces, como tenemos el AND y el OR, tenemos que ver siempre de ir poniendo los paréntesis. Yo lo que les recomiendo es siempre pongan paréntesis. Siempre. Ustedes quieren que Siempre esto lo que, evalúe primero, pónganlo primero con paréntesis. Y después van poniendo los otros. No importa, no se guíen tanto si es AND, OR o lo que sea. Siempre pónganlo, porque si no se van a confundir. eso te iba a preguntar, no importa que sea AND o OR, en cualquiera. Sí, siempre pónganle. Ok. Van a Más ver que yo cuando importante es escribo, eso. van a ver que cuando yo escribo siempre les pongo. Por más de que acá sea un, por ejemplo, si yo hubiese tenido esto así, yo se lo hubiese puesto igual. Porque esto es lo mismo, ponérselo o no ponérselo es lo mismo. Porque él siempre va a hacer primero esto, porque es una multiplicación, como en la matemática. Primero va a hacer la multiplicación. Pero así me queda más claro a mí que lo primero que quiero que haga es esto. ¿No? O sea que ¿Bien? si lo cambiabas de lugar no hacía falta, claro, poner el paréntesis, ¿no? No, ojo que yo cambié ahí, nada que ver, la condición que puse recién no tiene nada que ver con la condición real. No, no, ya Lo sé, pero puse si como ponías primero ejemplo. el i, no hacía falta poner los paréntesis. Claro, Ok. porque él siempre va a hacer primero eso. Vos fíjate, si yo tengo, es como, por eso yo te decía, es como matemática. Claro, claro, Si yo siempre va a ser tengo primero la 2 por multiplicación. 5 más 3 es lo mismo a poner 2 por 5 más 3. Estos son lo mismo. Porque él va a hacer primero esto porque es una multiplicación, después va a hacer la suma. Y él va a hacer primero esto porque está entre paréntesis y después la suma. ¿Bien? Claro, claro, se entendió, se entendió. Bien. Bueno, gente, ¿más preguntas? Va, igual ya es hora de retirarnos. Nada, hagan el último ejercicio y traten de traerlo hecho para la semana que viene, ¿bien? Que vamos a empezar a trabajar justamente con ese tipo de ejercicios. La semana que viene vamos a empezar a trabajar con esos tipos de ejercicios. Muy bien. Así que nada, sin más nada que decir, no sé si querés decir algo, Juan, antes de que terminemos. ¿Es el ciclo combinado el otro? Sí, Ok. No, nada, simplemente que por favor practiquen. No lo decimos por decir, que lo traigan hecho. Y bueno, lo bueno es que ni bien empieza la clase, podemos resolver todas sus dudas. Que estoy seguro que si lo intentan van a ser varias y eso está bueno. Estamos justamente para resolver sus dudas. perfecto, perfecto. Bueno, nos estamos viendo, gente. Cuídense, ¿eh? Abrazo grande. Hasta la Muchas gracias. próxima. Fin de- Chao, Nos chao. vemos.